Bueno, bienvenidos. Disculpen la tardanza con esta cuestión técnica, pero bueno, hoy vamos a tratar el origen y la evolución temprana de la vida. ¿Podemos apagar las luces? De ahí que tenemos el huevo o la gallina, la pregunta clásica. A ver, ¿cuál es? ¿Qué? Vino primero el huevo. ¿El huevo primero? No, en realidad vino primero la célula. Ajá, ¿y el huevo qué es? Una evolución de los dinosaurios. El huevo es una célula también. El huevo es una célula. Exactamente. Y bueno, eso después lo vamos a ir viendo. Pero la idea, no sé si es contestar exactamente qué fue primero el huevo o la gallina, sino qué vino antes que el huevo y la gallina. Exactamente como bien dice el compañero. Siguiente. Durante muchísimos siglos no se tuvo mucha idea del origen de la vida, de dónde venía la vida. La vida humana, todo el mundo desde la antigüedad siempre se supo cómo los humanos hacíamos humanos, por lo menos se supo de qué manera. Ahora, lo que no se sabía y no se supo durante muchísimo tiempo es cuál es el mecanismo íntimo de generación de la vida. El mecanismo más allá del puramente mecánico. De hecho, el propio embarazo humano no se conoció exactamente bien el mecanismo hasta hace muy poquitito, cuando yo hablo muy poquitito en términos históricos, es 200 o 300 años atrás. Para mí eso es muy poquitito. Recién ahí y con la invención del microscopio se pudo conocer cómo era realmente el mecanismo de la fecundación humana, de la generación humana de vida. ¿Sí? Siguiente. Cuando se descubrió el microscopio, allá por mediados de 1700, se descubrió que en el esperma humano había una serie de células que todos conocemos como espermatozoides. Ahora bien, recién ahí siempre se sospechó de que había algo que pasaba, algo que estaba dentro de esos fluidos que daba vida. Ahora no se sabía muy bien qué, y con la invención del microscopio sí recién se pudo saber. Fíjense, bueno, eso que puse ahí es un óvulo rodeado de espermatozoides, y este es un grabado muy antiguo de cómo sería un espermatozoide o cómo la gente se imaginaba a poco tiempo del descubrimiento del microscopio, la gente cómo se imaginaba que podía ser o qué podía tener adentro un espermatozoide. Y fíjense, si lo miran con detalle, van a ver un hombrecito completo, que en esa época se le llamaba homúnculo, el homúnculus. Obviamente esto nuevamente es una concepción absolutamente machista y sexista. ¿Por qué? Porque solamente el hombre está aportando un hombre completo y la mujer, como corresponde, culturalmente, para esos momentos no aportaba nada. Es decir, aportaba solamente el espacio donde crecía un homúnculo que ya estaba formado dentro del espermatozoide. Si salía mujer, seguro que le echaba la culpa a la mujer. Probablemente era un asunto del demonio. De hecho, y hablando del demonio, también desde la antigüedad se conocía el valor del esperma humano y se le daba una importancia muy grande, a tal punto de que el derramar esperma en vano, conocen la historia bíblica de Onán, estaba castigado con unas penas terribles. Y de hecho hay historias bíblicas también que dicen que el esperma derramado en vano engendraba nada menos que demonios. Es decir, que cualquier esperma que no se usase para hacer bebés no estaba otra cosa, por lo menos esto desde el punto de vista bíblico, no hacía otra cosa que engendrar demonios. Y eso además hacía que la gente tuviese miedo de ese tipo de actividades y que estuviese bajo amenaza de unos castigos horribles en el infierno. Esto también me encantan, estos grabados antiguos, porque son bastante gráficos y bueno, servían para aterrorizar a la gente en ese momento. Así que estamos empezando a ver la importancia de la vida, la importancia en este caso del esperma humano para generar vida humana, pero todavía no llegamos a saber exactamente de dónde viene esto. Siguiente. Como la gente en la antigüedad no tenía demasiada idea respecto de dónde venía la vida,
se inventó una idea bastante más simple para poder explicar de dónde vienen las cosas. Por ejemplo, la gente entraba a los graneros y de las bolsas veía salir, de las bolsas de grano veía salir ratas. Por ejemplo, ahí les puse unas ratas que salen de las bolsas como si nadie las hubiese puesto ahí. O por ejemplo, cuando dejamos una carne fuera de la heladera, en la antigüedad no existían las heladeras, así que bueno, las moscas hacían de las suyas, aparecían moscas de la nada, aparecían larvas de la nada, que se generaban sin saber por qué. O por ejemplo, en el caso de otros insectos, como cucarachas, también aparecían de la nada en medio de la comida, la gente no sabía cómo llegaban. Entonces inventaron una teoría bastante simpática para poder explicar todo esto, y la teoría se llamó generación espontánea. Las cosas simplemente aparecían, salían del medio de la nada. En el caso de, por ejemplo, las ratas salían de los granos, directamente nacían de los granos, ¿sí? Por obra y gracia de vaya uno a saber quién. Los animales aparecían simplemente, y las plantas lo mismo. Por ejemplo, estos grabados muy antiguos muestran una planta que se supone que cuando fructificaba hacía nacer gansos. Esta planta de los gansitos, fíjense en los grabados, van a poder ver saliendo de los frutos gansos que directamente caen al agua, porque o casualidad era una planta que crecía muy cerca del agua, y de la eclosión salían los gansitos y echaban a nadar. Esto, la gente era la mejor respuesta que tenía para poder saber de dónde venía la vida, ¿sí? A nadie se le ocurrió, por ejemplo, seguir todo el desarrollo de un ganso. No, era más fácil explicar en la antigüedad que nacían de los árboles. Siguiente. Fíjense que otras de las, en realidad no es una planta esto, sino que es un crustáceo, que también en la antigüedad se tuvo como responsable de hacer gansitos, porque la gente tenía mucha imaginación en la antigüedad, es este crustáceo. Este crustáceo también crece al costado del agua, y si ustedes se fijan con mucha imaginación, con una imaginación medieval, podemos ver las alas plegadas de un gansito, y bueno, cuando se abre va a salir un ganso. Fíjense hasta qué punto tiene influencia esto, que el nombre científico de este crustáceo, un crustáceo pariente de, por ejemplo, un cangrejo o un camarón, se llama Lepas anatífera. Anatífera significa portador de gansos, o sea, algo que lleva un ganso, nada que ver, pero ese es el nombre científico real y correcto. Bueno, eso se lo tenés que decir a la gente de la antigüedad. Para la gente de la antigüedad no era nada ridículo pensar que los gansos nacían de unas cosas así. Y hay más todavía, esto no termina. Probablemente no te crean, van a pensar que estás loco. Y si todos piensan que estás loco, ¿cuál va a ser la realidad en ese momento? Que estés loco. ¿Sí? Bueno, acá me ocupé de buscar cómo es esa planta de donde nacen los gansos, y es una planta que tenemos nosotros, la planta, el vegetal, no el crustáceo, es una planta que tenemos nosotros acá también en el campo. Obviamente, hoy sabemos que de una cosa así no puede salir una cosa así. Siguiente. Otra de las plantas muy raras en la antigüedad, y siguiendo con esta cuestión de la generación espontánea, otra de las plantas muy raras que también daban unas crías bastante particulares era una planta que daba corderitos. Los corderitos no nacían como sabemos que nacen hoy, sino que la gente imaginaba que nacían de plantas. Fíjense, estos son grabados, no los hice yo, estos grabados son de la Edad Media, y fíjense cómo los corderitos van saliendo de dentro de una planta. La gente debería comprar cosas a lo loco. Bueno, sí, probablemente había más trueque en esa época, pero no sabemos. Fíjense cómo salen los corderitos de las plantas. O algunas un poquito más bizarras también, ¿no? Siguiente. Ahora les voy a mostrar de dónde puede llegar a venir esto. Poniéndome en la piel de la imaginación medieval, puedo pensar de que, por ejemplo, esta planta de algodón, esta es una planta de algodón, en la mente muy activa de una persona del medioevo, podría imaginar que de acá va a salir una oveja, y que esto es una oveja en formación. No es otra cosa que un topo de algodón, pero podría imaginar que de acá salió una oveja, o de estas plantas de tipo palo borracho también pueden llegar a salir corderitos. Repito, no son corderitos. Sorprende justamente el caso de la oveja, porque era un animal que, bueno, los
motores, y eso es un poco llamativo, ¿no? Es difícil de imaginar, Están los grabados. pero están los grabados. Claro, para una imaginación medieval todo es posible. Bueno, de hecho para ellos todo era posible. Así que repito, las ovejas no vienen de las plantas de ovejas. Siguiente. Después, otra cosa que en la antigüedad clásica le llamó la atención a un montón de gente fueron los fósiles. Nosotros ya venimos en charlas anteriores hablando de fósiles. La gente veía cosas en las rocas que le llamaban mucho la atención. Por ejemplo, eso que ven ahí, cualquier persona puede imaginar que es un esqueleto, puede ser de un gato, de un vertebrado. Entonces la gente lo veía, pero lo veía en un lugar donde nada tenía que ver, que era clavado adentro de una roca, metido dentro de una roca. O por ejemplo, veían caracoles o cosas parecidas a los caracoles, imagínense la mentalidad de la antigüedad, lo veían adentro de las rocas, juntos y a veces arriba de las montañas a cientos o miles de metros de altura. ¿Qué explicación tenía la gente de la antigüedad para eso? Que no eran ningunos tontos. La gente pensaba que eran juegos de la naturaleza, que eran caprichos de la naturaleza o ludus o lusus nature. Es decir, que la naturaleza, como no tenía nada que hacer y nos quería sorprender a nosotros los humanos, hacía formas parecidas a formas orgánicas, pero que nada tenían que ver con su origen orgánico. Es decir, que esto solamente era un capricho de la naturaleza, no era un amonite fosilizado. Y así lo pensaron durante cientos y miles de años. Los juegos de la naturaleza, los lusus nature. Y hay más todavía. Este señor, muy interesantes libros ha publicado también en finales de la Edad Media, se llamaba Athanasius Kircher, no Kirchner, Kircher. Este señor alemán tiene unos grabados muy lindos en libros de historia natural y también imaginaba esta cuestión de los lusus nature, pero fíjense que iba mucho más lejos. Él en sus fósiles, o él veía fósiles, cuando hacía sus grabados les daba un poquitito más de imaginación y fíjense, por ejemplo, en algunos grabados de Kircher se pueden llegar hasta ver aves mirando, fíjense la imaginación que tenía, aves mirando hacia el espectador, o por ejemplo, aves u otros animales directamente en posiciones de vida. O sea que esta gente no solo que tenía imaginación, sino que la imaginación la plasmaba en los grabados y en los libros. De hecho, ninguno de esos fósiles obviamente son reales. Él se estaba inspirando en cosas que creía ver, el amigo Kircher. Obviamente, una de las primeras personas que empezó a pensar y a hablar sobre la naturaleza real de los fósiles fue ni más ni menos que este genio, Leonardo, porque también allá en Italia él veía almejas y veía caracoles arriba de las montañas, pero imaginó otras teorías bastante más raras, pero ya no estaba hablando de caprichos de la naturaleza, sino que él estaba hablando realmente que estas manifestaciones geológicas sí tuvieron vida en algún momento. Fue uno de los primeros que arrimó esa hipótesis. Siguiente. Otra cosa que también intrigaba a la gente de la antigüedad es qué pasa cuando un animal muere. Cuando un animal muere, o incluso cuando un humano muere, empiezan a aparecer de sí y de dentro un montón de seres que nadie vio cómo entraron, ni tampoco estaban adentro de uno. Entonces, ¿de dónde salen ese tipo de cosas? Bien. Si queremos algún ejemplo más cercano a nosotros, no todos tenemos ratones muertos en casa, pero por ejemplo cuando dejamos una fruta fuera de la heladera o podemos verla en la verdulería, vamos a ver que también empieza a degradarse y empiezan a aparecer cosas. De hecho, en muchos casos habrán visto alrededor de la fruta las mosquitas que le llamamos, esas son las famosas moscas de la fruta, que se usan mucho en experimentos. Pero ¿de dónde salen? ¿De dónde vinieron de algún lado? ¿Salen de dentro de la fruta? La gente de la antigüedad también se preguntaba eso. Siempre.
Uno de los primeros experimentadores que empezaron ya no solo a preguntarse, sino a tratar de poder tener alguna respuesta de dónde venían ese tipo de seres y de dónde venía esa degradación, fueron, ese probablemente lo conozcan, Louis Pasteur, y el más olvidado, pero anterior a Louis Pasteur, es Spallanzani, un investigador italiano que también empezaron a hacer unos experimentos muy simples. Por ejemplo, lo que hicieron fue dejar un pedazo de carne en dos botellas, una botella tapada y una botella destapada. Y notaron cómo en la botella tapada se podía conservar muchísimo más tiempo y además no aparecían ni moscas, ni larvas, ni ninguno de estos animales que supuestamente aparecían de la nada, aparecían por generación espontánea. Otra de las cosas que hizo Pasteur también fue hervir algunas, creo que usó caldo si mal no recuerdo, y después ese hervido dejarlo abierto y otro hervido sellarlo al fuego, ¿sí? De esa manera vio que estaba sellado al fuego tampoco generaba nada, entonces había algo externo que estaba generando todos esos bichos, ¿sí? Esos seres. Siguiente. Eso que hay ahí son algunos de los originales de esos experimentos de Pasteur. Siguiente. Y acá viene la pregunta del millón. Lo que concluyeron Spallanzani y Pasteur era que la vida solamente venía de vida, no existía la generación espontánea. Perfecto, sabemos hoy que la vida solamente viene de la vida, ¿sí? Las ovejas tienen ovejitas, etc. No los árboles tienen ovejas. Ahora, y la pregunta es, pero en ausencia de vida, ¿de dónde viene la vida? Cuando no hay vida absolutamente. Siguiente. La primera explicación, que es la más simple y la que todavía muchísima gente cree y está en su libertad de hacerlo, es la de la creación divina. En todas las culturas, desde la propia judeocristiana nuestra hasta la que se les ocurra, incluso primitivas, en todas, sin excepción, hay mitos de la creación, ¿sí? Alguna deidad, algún ser superior, visible, invisible, humanoide, no humanoide, siempre tiene algún tipo de poder como para, por una chispa divina, de la nada hacer vida. Esta no es la que vamos a tratar nosotros, sino que vamos a tratar la versión de la ciencia, ¿sí? La versión comprobable de la formación de la vida. Bueno, un clásico. Siguiente. Voy a hablar muy poquitito de la versión judeocristiana, que es la que más cercana tenemos nosotros. Bueno, todos lo deben conocer, el Génesis, un creador que en unos pocos días empieza a hacer, no solo que crea la tierra, crea el universo, y además crea a todos los animales y vegetales de la misma manera que están hoy. Es decir, que no hubo ningún tipo de evolución, sino que las cosas simplemente aparecieron por su obra y gracia, incluyendo nosotros mismos también en el último día. ¿Sí? Siguiente. Un mundo ideal, un paraíso terrenal, donde todos animales convivíamos en paz y armonía, hasta que por problemas con una manzana, tuvimos los humanos que nos han echado del paraíso, cosa que todavía estamos pagando solamente por una manzana. A mí en particular me parece un poco exagerado, pero bueno, al que era el dueño del jardín ese les pareció suficiente para echarnos y hacérnoslo pagar todavía hoy. Siguiente. Ahora volviendo a la ciencia, hace unos 15.000 millones de años, o 15 billones de años si les gusta, hay buena evidencia de que así fue, hubo una gran explosión donde la primer materia del universo estaba concentrada en un punto, en una singularidad, y hubo una explosión y la materia empezó, el universo propiamente se creó el tiempo y se empezó a expandir. Una expansión que todavía hoy dura. Se supone que todavía se está expandiendo. Algunos autores dicen que probablemente para contraerse después, otros que seguirá en expansión indefinidamente. Eso es muy discutido. Pero lo importante es que acá se crea la materia, no se crea la vida, se crea la materia y el tiempo. Siguiente.
Esta materia que al principio eran elementos, no se asusten porque les voy a ir hablando también un poco de química en el curso de la charla, así que no se asusten cuando vean fórmulas porque todas se las voy a ir explicando. Hay un montón de elementos en la naturaleza, de hecho hay 92 elementos en la naturaleza más otros que son artificiales. Y el elemento más abundante en el universo, todavía hoy es el más abundante en el universo, es el hidrógeno. Es el elemento más simple y más liviano de todos. El resto de los otros elementos se fue formando a partir del hidrógeno. Normalmente ocurrió en el seno de las estrellas. De hecho, todavía hoy en el seno de las estrellas se están formando elementos más pesados a expensas del hidrógeno. ¿Qué pasa? Si ustedes miran al Sol, no lo miren, es un decir, en el Sol, en la superficie del Sol, se está transformando el hidrógeno, que como les decía es el elemento más abundante y más liviano, se está transformando en helio. Y esa energía es la que estamos recibiendo nosotros y todo el sistema solar. El Sol es una estrella y eso mismo pasa en todas las estrellas del universo, en los cientos de miles de millones de estrellas del universo. Atrás. Ahí se están transformando los elementos muy livianos en elementos pesados. Y en el interior de las estrellas, ese helio, ¿sí? Ese que es un elemento un poquito más pesado, pero sigue siendo liviano, se sigue fusionando a temperaturas altísimas, del orden de los 60 millones de grados y más todavía, se siguen formando elementos mucho más pesados, como por ejemplo níquel, oxígeno, hierro, aluminio, azufre, todos los elementos que nosotros conocemos, todo el resto de esos 92 elementos que les dije, se están formando en el núcleo de las estrellas. Y del núcleo de las estrellas también son emitidos hacia el exterior. Es decir que todos nosotros y todos los elementos que tenemos en la Tierra venimos, por lo menos vienen nuestros elementos que nos componen, de las estrellas. Es decir que cada átomo, es una cosa muy loca de pensar, pero cada átomo que nos compone a nosotros, que compone este micrófono y este piso, en algún momento estuvo, hace miles de millones de años, estuvo cocinándose, por decirlo así, a nivel nuclear, en el interior de alguna estrella, quizás a miles de millones de años luz de la Tierra. Siguiente. Sé que suena muy raro, pero es así. Somos eternos. En realidad nuestros elementos son eternos, sí. Nosotros, yo diría, no creo. Pero bueno, y esos elementos, la naturaleza son como una especie de mazo de cartas. La naturaleza está todo el tiempo barajando y volviendo a dar. Es decir, que los mismos elementos que tenemos hoy, por ejemplo, este carbono que está componiendo mi brazo en este momento, puede haber venido, previamente puede haber pertenecido a un árbol y quizás hace algunos millones de años más puede haber pertenecido a un megaterio y otros tantos millones de años más puede haber pertenecido a un dinosaurio. Y es perfectamente factible porque los elementos químicos tienen ciclos y esos ciclos se están repitiendo hasta el infinito, incluso hasta antes del inicio de la vida. ¿Qué pasó? Hace más o menos 4.500 millones de años a 4.700 millones de años la Tierra se enfrió, pero era una Tierra muy distinta a la que podemos imaginarnos ahora. Era una Tierra todavía muy caliente y además no tenía oxígeno. Era una Tierra con una atmósfera muy tenue y sin oxígeno. Todavía tampoco tenía el hidrógeno y el oxígeno que había estaba en forma de agua que estaba atrapada en las piedras y que se formó también en parte en ese momento. Siguiente. Cuando se creó el libro, ¿qué fue lo que compuso la materia esa que llegó a crear el universo? ¿Cómo El Big Bang. Sí. Fue la gran explosión que creó el universo, la explosión de materia esa. ¿De dónde sale la materia en sí? En realidad es una pregunta bastante compleja porque no se sabe, porque no había materia. La materia se forma en ese momento. No se sabe exactamente muy bien cómo, pero la materia y el tiempo se forman en ese momento. De hecho, si ya había algo de materia, probablemente estaba comprimida, porque eso no estaba dentro de esta charla, pero se los cuento también. La grandísima mayoría de las cosas que estamos viendo acá, yo mismo, esa mesa, la computadora o el piso, están formados por vacío.
Es decir, que hay entre las partículas subatómicas, entre las partículas chiquititas que hay en la materia, hay unos espacios gigantescos rellenos de nada. Es decir, que si nosotros comprimiéramos toda la materia y le sacáramos el vacío, tendríamos todas las partículas elementales y, por ejemplo, para que te des una idea, una cucharadita de esas partículas elementales son tan densas que podrían ser más pesadas que una montaña. Entonces eso quizás arrime un poquito la respuesta de tu pregunta, que si nosotros comprimimos y sacamos ese vacío, vamos a llegar a tener la materia muchísimo más comprimida. Igual eso no estaba dentro del examen de hoy, pero por lo menos para que tengas una idea. Volviendo a la Tierra primitiva, a la Tierra de hace 4.700 millones de años, que todavía estaba caliente, no era un lugar demasiado amistoso ni agradable para la vida. De hecho, como les decía, teníamos muy poquita atmósfera, una atmósfera muy tenue, sin nada de oxígeno. Todo el tiempo, al no tener una atmósfera más o menos gruesa, nos estaban impactando aerolitos y meteoritos, igual que nos impactan ahora, pero ahora están filtrados obviamente por la atmósfera. En ese momento los impactos eran prácticamente cosa de todos los días. No había agua líquida, o había muy poca agua líquida, y lo que había eran un montón de gases que no incluían oxígeno y que además son tóxicos para la vida como la conocemos. Obviamente todavía no había vida. Siguiente. Esto es los gases que había en ese momento tienen en la atmósfera terrestre prebiótica antes de la vida, tienen una composición más o menos parecida, no exactamente igual, a algunos gases que podemos tener en fumarolas volcánicas, salvo los del dióxido de azufre, que también algo había. En esa atmósfera teníamos hidrógeno, amoníaco, metano y agua, vapor de agua. El metano, para que se den una idea, es uno de los gases que se usa para alumbrar, uno de los gases como el propano, como el butano, para cocinar, o sea que es un hidrocarburo, ¿sí? Algo que es inflamable. El hidrógeno es el que se usa para inflar los globos que flotan. Obviamente ninguno de estos permite la vida. Y el amoníaco es el gas que está absorbido en agua y que sirve para hacer limpiadores. Es una cosa muy corrosiva, incluso si nos cae en la piel nos puede quemar. En este caso es el gas. Obviamente sin oxígeno libre. Así de amistosa era la atmósfera de la Tierra prebiótica. Más o menos a mediados de la década del 20, algunos científicos empezaron a preguntarse, en realidad la pregunta sobre el origen de la vida estuvo siempre, pero algunos científicos empezaron no solo a preguntarse seriamente, sino que a empezar a hacer experimentos acerca de cómo podría haber sido la atmósfera de esa Tierra primitiva, cómo podían haber reaccionado esas sustancias en la atmósfera, y uno de los primeros que empezó a tomar cartas en el asunto y escribió un libro muy interesante es Oparin, un científico ruso que dijo, bueno, probablemente las moléculas, y eso se lo voy a ir mostrando a lo largo de la charla, las moléculas de la vida, las moléculas que componen la vida, pudieron formarse en ese lugar tan inhóspito que era la Tierra. Ahora, ¿cómo? Él lo fue desarrollando en un libro. Hubo otros científicos, siguiente. Bueno, algunas de las cosas, de los postulados, no se asusten por las fórmulas, se las voy a ir explicando. Probablemente algunos de ustedes haya visto alguna vez en un taller cómo funciona una soldadura autógena. ¿Vieron las máquinas para soldar que usan carburo de calcio, unas piedras que cuando se mezclan con agua dan un gas que es el acetileno? Ahora bien, los carburos, en este caso el carburo de calcio, el carburo de aluminio, son rocas naturales en algunos casos. ¿Qué pasa? Esas rocas naturales, esos carburos, al reaccionar con agua, ¿qué formaban? Acetileno y formaban metano. Probablemente, ¿qué es lo que ocurre acá? Tenemos un carbono inorgánico, ¿sí? Del mundo inorgánico, que cuando lo hacemos reaccionar con agua, de hecho como ocurrió en la naturaleza, probablemente empezamos a tener compuestos orgánicos.
que no son vida, pero que ya se van arrimando un poquito más, ¿sí?, a los ladrillos de la vida. Y esos hidrocarburos, esos compuestos orgánicos, podían seguir reaccionando con otras moléculas que estaban en la atmósfera para poder ir arrimando más aún a otras sustancias orgánicas que sí tienen que ver con la vida. Siguiente. Fíjense, por ejemplo, de estos hidrocarburos, como el acetileno, es el mismo que se usa para soldar, cuando empiezan a reaccionar, por ejemplo, con el agua, empiezan a dar ya derivados oxigenados, como alcoholes, aldehídos y ácidos, que también son algunos de los ladrillos fundamentales para la vida, que después los van a ir viendo. O, por ejemplo, algunos de esos productos de reacción, como los aldehídos, reaccionan con el amoníaco. ¿Se acuerdan que había amoníaco en la atmósfera primitiva? Pueden dar aminas y amidas, que son otros productos también orgánicos más complejos. Fíjense cómo solo con los productos iniciales se va complejizando todo esto. Oparin, todo esto que les estoy mostrando, Oparin lo hizo teóricamente, nunca agarró y lo puso en un tubo de ensayo. Él se imaginaba que químicamente es posible. Siguiente. Ahora bien, para llegar de esas sustancias simples a una molécula tan compleja y ordenada como el ADN, hay un camino muy muy largo. Ahora en esta charla les voy a ir mostrando cómo es posible llegar desde esos ladrillos simples hasta semejante edificio. ¿Sí? Como les decía antes, pasar de elementos aislados y sustancias muy simples a una sustancia muy compleja y autorreplicante como el ADN, a algo mucho más complejo como una célula, o algo muchísimo más complejo como un organismo, como les decía, el camino es largo y difícil. Piensen que estamos hace 4.700 millones de años en el pasado. Siguiente. Volvemos a los gases iniciales. Siguiente. Ahora bien, Oparin todo esto lo había imaginado en un papel, lo había imaginado en un libro, y él pensaba, en 1924, pensaba que era todo factible y que era todo posible bajo determinadas condiciones. Pero vinieron otros químicos a mediados de los 50, primero Urey y después Miller, y dijeron, bueno, vamos a probar lo que dice Oparin, a ver qué tan equivocado puede estar. Y lo que hicieron fue, en uno de estos aparatos, se han multiplicado por muchos estos aparatos, y lo que hicieron fue simular las condiciones de la Tierra primitiva. Dijeron, bueno, vamos a agarrar y vamos a poner los gases que teníamos en la atmósfera primitiva que dijimos antes: metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Y no solo eso, no contentos con eso, dijeron, bueno, vamos a simular las condiciones de la Tierra primitiva. ¿Qué pasaba en la Tierra primitiva? Había calor y además había rayos, ¿sí?, de las tormentas que se formaban, y había luz ultravioleta. ¿Por qué? Porque no había capa de ozono que filtrara los rayos ultravioletas que venían del Sol. E hicieron todo eso. Le pusieron un par de electrodos, empezaron a hacer saltar chispas eléctricas y además iluminaron con luz UV. Todo esto durante varios días. Y en esto, que es una especie de olla a presión, pudieron simular las condiciones primitivas de la Tierra. Después de varios días, esto inicialmente, cuando uno lo llena, son todos compuestos incoloros. Es decir, que yo lo único que voy a ver inicialmente acá es algo incoloro. ¿Sí? Voy a ver vapor de agua y todo lo demás incoloro. Después de varios días de trabajo, el reactor tenía este color. Se había formado una especie de sopa, ¿sí?, bastante oscura, color marrón, y dijeron, bueno, algo se formó acá. Entonces procedieron a analizar qué había ahí adentro. Siguiente. Para ver si Oparin tenía razón. Ellos lo hicieron por primera vez de manera experimental. Este es Urey y aquel es Miller. Esta buena gente con estos trabajos sacó nada menos que un premio Nobel. ¿Qué fue lo que encontraron? Acá hay algunas de las reacciones de cómo se van formando a partir de las sustancias simples, cómo se va formando, no se las voy a explicar en detalle, pero con esas mismas moléculas simples y por el intermedio de calor, luz ultravioleta y electricidad,
se van formando cada vez compuestos más complejos que además van interaccionando entre ellos y llegan a formarse, por ejemplo, aminoácidos. Los aminoácidos son los ladrillos fundamentales en la construcción de las proteínas, que es de lo cual estamos hechos nosotros, los animales. Los ladrillos fundamentales para la construcción de un animal son las proteínas. Y de hecho, en medio de esa reacción se generaron aminoácidos. A partir de cosas muy simples y de ladrillos muy simples se generaron otros ladrillos ya muy complejos. Ya estábamos a un pasito de las proteínas, siempre. Esa que se formó es uno de los aminoácidos, pero fíjense, una semana después, 10 al 15% del carbono presente eran compuestos orgánicos. Habíamos partido nada más que de los gases de la atmósfera primitiva en esas condiciones. No solo eso, el 2% de carbono eran aminoácidos, y no solamente glicina. Fíjense, 13 aminoácidos de los 21, nosotros, los organismos, usamos 21 aminoácidos para construirnos. Todos los organismos, desde una pulga hasta una ballena, un ser humano o el potus que está ahí. Usamos 21 aminoácidos. Y fíjense que 13 de los aminoácidos de los que usamos se habían formado dentro de esa olla a presión. No habíamos formado vida. No habíamos formado vida porque de ahí no salió nada caminando. Pero sí estábamos formando los ladrillos fundamentales de la vida. ¿Sí? Es decir que nosotros, además, me olvidé de contarles, además de los aminoácidos, no solo eso, sino que había ácidos oxigenados, había azúcares, que después les voy a contar cómo se forman, había azúcares y también había bases nitrogenadas, que ahora se las presento, pero ya les voy a contar de qué se tratan las bases nitrogenadas. Así que entonces, realmente se pueden producir moléculas orgánicas, ladrillos fundamentales para la vida, a partir de simples sustancias inorgánicas. Esta gente primero lo demostró teóricamente y después lo demostró prácticamente. Otra cosa muy importante, todas son producidas sin la intervención de vida. No hay vida en el medio, solo la produjimos químicamente. ¿Y como qué tipo de sustancias serían esas inorgánicas para producir vida? Eran 4 gases, eran hidrógeno, metano, amoníaco y vapor de agua, nada más que eso. Esas eran sustancias inorgánicas que lo pusieron adentro de un frasco, le hicieron saltar chispas eléctricas como rayos, y los irradiaron con luz UV y le dieron calor. Las condiciones de la atmósfera de la Tierra primitiva, y lograron nada menos que esto, que no es poco. Moléculas orgánicas complejas biológicas. Y ahora bien, otra de las cosas que lograron fueron las bases nitrogenadas. Son componentes fundamentales de nada menos que el ADN. Siguiente. Otra cosa muy interesante que se formaron dentro de todo ese caldo, no se preocupen tampoco por las fórmulas que asusten. Esto es simple. Las moléculas de arriba, estas moléculas muy simples, son de formol. Formol, ¿vieron el que se usa para conservar cadáveres o para taxidermizar? Bueno, ese formol también estaba presente en esa masa de reacción. ¿Qué pasa? El formol, cuando lo ponemos en determinadas condiciones, sufre una reacción que se llama reacción de la Formosa, que nada tiene que ver con la provincia, que se polimeriza y se deshidrogena y produce nada menos que azúcares. Y, oh casualidad, adentro de esa vasija de reacción también había un montón de azúcares, producto de esta reacción. ¿Sí? Hidrógeno, metano, vapor de agua, formol, azúcar. Es decir, que tenemos nuevamente, a partir de casi la nada y de sustancias inorgánicas, nuevamente sustancias orgánicas como los azúcares que son básicas para la vida. Ya no para comer, sino como componentes del ADN, que después se lo voy a mostrar. Siguiente. El azúcar es un componente que está en la sangre también. Exactamente, y no solo en la sangre, está adentro de las células y adentro del ADN, porque parte del ADN, y ahora te lo voy a mostrar, también tiene cada uno de esos nucleótidos, que serían como los ladrillos del ADN, tiene una molécula de un azúcar, ¿sí? Fíjense,
ya que estamos acá con las sustancias nitrogenadas, el ácido cianhídrico es una sustancia muy tóxica que viene del cianuro, ¿sí? Es el ácido que da origen a los cianuros, también se formó adentro de esa vasija y tiene la propiedad de ser muy reactivo y muy fácilmente polimerizable, es decir, que yo lo puedo juntar una sola, la puedo juntar en un montón de moléculas y darme moléculas más complejas. Adentro de todo ese caldo se sufrió un montón de reacciones químicas y dentro de esa vasija de reacción terminamos teniendo bases nitrogenadas. Y esas bases nitrogenadas nuevamente también son componentes nada menos que del ADN, combinadas de una manera en particular, ¿sí? Fíjense también como la formamida, que es otro producto que se formó en esas reacciones, terminó dando también bases nitrogenadas, origen del ADN. Siguiente. Acá esto les muestro una colección de sustancias que provinieron de esos experimentos. Hay ácidos, hay aminoácidos, lo que les decía que dan origen a la proteína, y acá les puse, como para que tengan una idea, esto que hay acá es uno de los componentes, un ladrillo de fabricación de ADN que se llama nucleótido. El nombre no tiene mucha importancia, pero fíjense que tienen los nucleótidos. Una base nitrogenada, que antes se las mostré, que eran las bases nitrogenadas, un azúcar, ¿sí? Que también les mostré cómo llegamos, y un fosfato inorgánico. Solo con esto, con 4 de estos combinados de manera muy feliz, tenemos el ADN. Es decir, que llegamos químicamente, desde sustancias muy simples, nada menos que a tener nucleótidos. Siguiente. Ya de cada cuatro, uno de esos... Son cuatro nucleótidos fundamentales: la adenina, timina, guanina y citosina. De eso yo se podría formar el ADN, ¿no? De eso se forma el ADN. En esos nucleótidos ¿Del ADN que está dentro de nosotros? de nosotros y de dentro de cada ser vivo de la Tierra. Desde una bacteria, bueno, las bacterias, sí, también, desde una bacteria hasta una ballena azul, aquel árbol o el ser vivo que vos quieras tiene ADN. Es decir, que lo que les estoy mostrando es cómo a partir de cosas muy simples podemos llegar a cosas muy complejas y sin ningún tipo de intervención ¿Ese divina. ADN se podría crear vida? Obviamente, el ADN es vida. ¿Por qué? Porque una cosa que tiene el ADN es el poder replicarse. Es decir, que una cadena lo suficientemente larga y compleja puede agarrar otras moléculas más simples, como nucleótidos, irlas juntando, ¿sí? Y replicarse, es decir, hacer copias de sí misma. Y si algo está haciendo copias de sí misma, ¿qué está haciendo? Vida. Se está reproduciendo. Es vida. ¿Sí? Nosotros hacemos copias de nosotros mismos, las bacterias hacen copias de sí mismas y los árboles hacen copias de sí mismos. Se están reproduciendo, están vivos. Bien. Así que, fíjense, acá nuevamente les pongo cómo es una cadena de ADN, como para que la vean más esquemáticamente. Los fosfatos enlazando esos azúcares y esos azúcares enlazando una base nitrogenada. Esto que hay acá es un nucleótido y cada uno de esos nucleótidos va formando la cadena de ADN, que se enrolla en realidad no solo en forma de una doble hélice como se ve artísticamente ahí, sino que tiene un montón de formas más. Pero bueno, ahí se ve un poquito más artística. Y ese ADN es nada menos que la molécula de la vida. ¿Cómo se llegó a esta conclusión? Ya algunos lo habían imaginado. Estos dos personajes, Watson y Crick, también en el año 53, 54 por ahí, casi al mismo tiempo que Miller y Urey estaban haciendo sus experimentos, esta buena gente estaba publicando en una revista muy prestigiosa, en Nature, estaban publicando la estructura del ADN. Lo que ellos imaginaban que era la estructura inspirada, muy entre comillas, en los trabajos de una persona olvidada en este aspecto, que es Linus Pauling, un químico genial.
Estos dos estudiantuchos accedieron a unos papeles de su profesor, digamos que los tomaron prestados, los publicaron y les valió un premio Nobel a ellos. Y Linus Pauling, bueno, quedó como el genio que era, pero bueno, no reconocido, así que levanto la copa por Linus Pauling. Sí. Sabía mucho, pero de moral nada. Por lo menos Watson y Crick seguro que no. Siguen. Ahora, ¿y se pueden formar estas proteínas en realidad no proteínas, sino este tipo de compuestos en lugares muy difíciles de la Tierra, en lugares muy inhóspitos de la Tierra? Sí se pueden formar. De hecho, algunas de estas sustancias también están presentes en fumarolas volcánicas. Hay volcanes en el fondo del mar que tienen esas condiciones más o menos parecidas a las de la Tierra primitiva. ¿Sí? Siguiente. Siguiente. Bueno, esto es solamente una de las tantas representaciones de ADN donde les puse algunos de los azúcares, ¿sí? Desoxirribosa o ribosa. Desoxirribosa es un tipo de azúcar que tiene el ADN y la ribosa es uno que tiene el ARN, que es otro de estos ácidos nucleicos. Bueno, después las bases nitrogenadas que llevan y el tipo de unidad o nucleótido. Ahora, lo que les voy a mostrar es cómo se pueden haber formado. Imagínense el mar primitivo de hace 4.000, digamos 4.000 o 4.100 millones de años. Era un mar primitivo, un caldo de moléculas, una de esas sopas primordiales, como le dicen, con esas moléculas autorreplicantes, esas moléculas que estaban dando vueltas ahí y que se estaban comiendo otras moléculas más simples. ¿Para qué? Para formar copias de sí mismas, ¿sí? Ahora, ¿y de ahí cómo se pasa a una protocélula? ¿Cómo se pasa a lo que podría llegar a ser una célula? Bueno, para hacer una protocélula primero tenemos que hacer algún tipo de cubierta. Como no había muchas cubiertas disponibles, las cubiertas de ácidos grasos fueron inventadas mucho después, una de las primeras posibles cubiertas también fueron con sustancias inorgánicas como los sulfuros. Los sulfuros y las arcillas que están en el mundo inorgánico son además excelentes catalizadores de reacciones, lo cual favorece también poder agarrar moléculas y pegármelas y activarlas. Siguiente. Siguiente. Bien. Ahora, otro tema interesante con estas posibles primeras membranas celulares, entre comillas, es que tenían posibilidad de pasar hacia adentro y hacia afuera moléculas, ya sea gases u otras moléculas que eran tomadas por esta protocélula y despedidas por esta protocélula, lo que nosotros hoy en la vida conocemos como metabolismo. Siguiente. Otra posibilidad también para estas protocélulas es que se hayan formado en liposomas. Vieron que yo les dije de los ácidos grasos. Los ácidos grasos quizás porque dentro de esa sopa primordial también había algo de ácidos grasos, esos ácidos grasos pueden formar una especie de pseudo burbujas y en esas burbujas también atrapar ADN o moléculas replicantes como las que les estaba describiendo. Siguiente. Acá está lo que les decía de los catalizadores, que son sustancias que hay en el mundo inorgánico y son excelentes catalizadores, que así que pueden haber sido tomadas de ahí mismo. Siguiente. Bueno, esto puede haber ocurrido hace cerca de 4.000 millones de años, es decir, 500 años después de la formación de la Tierra. Los que asistieron a la charla sobre exobiología, estos mismos procesos pueden haberse dado en cantidad de planetas y de hecho tampoco tardó demasiado la Tierra en poder generar este tipo de procesos. Todo esto siempre y cuando pensemos que la vida se haya originado, ¿sí?, solo acá, solo en la Tierra, que no haya tenido ningún tipo de aporte externo. Siguiente. Así que, Así que imagínense ese mar primitivo lleno de moléculas orgánicas vivas, replicándose,
moléculas complejas, en este caso de ADN, tomando moléculas más simples y creando, comiéndoselas en cierta manera y creando copias de sí mismas. Y así sucesivamente durante varios cientos de millones de años. Esa es una de las hipótesis, que es la de la formación de la vida acá en la Tierra, sin ningún tipo de aporte externo. Siguiente. Ese sería, la que yo les mostré anteriormente, sería el origen endógeno, el origen dentro de la Tierra. Y si la vida vino de afuera, esto es una hipótesis muy importante y muy fuerte y con bastantes evidencias. Vamos a intentar desarrollarla. ¿Vinieron realmente del espacio los ladrillos básicos de la vida? Es decir, todas esas moléculas que les mostré anteriormente, ¿pudieron venir de afuera del espacio y ser sembradas acá? Y cuando digo sembradas, no piensen en marcianos, no piensen en extraterrestres ni nada por el estilo. Nadie vino y sembró. Ahora vamos a ver cómo pueden haber llegado esas moléculas acá. Siguiente. Bueno, esta es una de las hipótesis, que sería la hipótesis de la contaminación. Imaginemos, no es serio, pero, ¿qué? ¿Por qué? Este es el mar primitivo de la Tierra y estos son unos exploradores intergalácticos que se detuvieron acá porque tenían que ir al baño, por ejemplo. Y ahí sembraron una molécula de vida. Bueno, ahora volviendo seriamente, esa hipótesis exógena habla de que yo se los nombré además en la charla sobre exobiología, la idea de la panspermia. Esa panspermia hace que en muchos meteoritos, esta sería la Tierra primitiva, todavía piensen que no hay oxígeno y está una sopa orgánica, ¿sí? El mar, y esas moléculas complejas o incluso quizás autorreplicantes pueden haber venido adentro de meteoritos. Es como habían dicho en la clase de vida en otros planetas. Exactamente, esa es la misma, por eso yo les dije en su momento que podrían haber venido algunas moléculas y creado la vida en este planeta. exactamente, es una posibilidad y de hecho es una posibilidad muy fuerte porque uno dice, bueno, esto por ahora es una historia, es un cuentito lindo, pero investigando en buena cantidad de meteoritos, se encontró dentro de los meteoritos? Materia orgánica. ¿Y qué materia orgánica? Nada menos que bases nitrogenadas, aminoácidos y azúcares. ¿Dónde se formaron? En algún planeta. ¿Cómo se formaron? Probablemente de la misma manera que imaginó primero Oparin, después Urey y Miller. Porque vinieron de afuera. Hay una comprobación de esa hipótesis de Oparin, ¿es cierto? Que es lo que mencionaste recién, que está ocurriendo en las zonas volcánicas. Está ocurriendo. Entonces, ahí eso ya es una cosa bastante firme. Y si ¿no? encima. Los meteoritos también, así que puede haber sido. Ambas cosas a la vez. Quizás hayan sido ambas cosas a la vez, quizás la Tierra haya sido estéril hasta que cayeron moléculas autorreplicantes del espacio, quizás la Tierra ya tenía algunas moléculas autorreplicantes vivas y vinieron otras y hayan competido. Lo cierto es que hoy la única forma de vida que conocemos es la forma de vida basada en ADN. Así que la que ganó, en caso de haber habido algún tipo de competencia evolutiva entre distintos tipos de vidas, es la de ADN. Por lo menos hasta hoy no se ha descubierto ninguna vida que no posea ADN en su interior. Pero ¿cómo se puede determinar qué va a ser ese ADN? Se forma un ADN con ladrillos y todo eso, ¿sí? Y se puede determinar si va a ser o alguna planta o alguna persona. Eso viene más adelante de la charla. Eso viene más adelante. Es decir, el ADN es común a toda la vida. Ahora, ¿qué determina que ese ADN seas vos, o que sea una planta, o que sea una bacteria o una ballena? Ahora les voy a mostrar. Las nubes de polvo interestelar y meteorito en algunos casos también tienen algunas sustancias orgánicas. Y hay otras, siguiente, una más. Hay otra fuente también de sustancias orgánicas
que vienen del espacio, que son los meteoritos de hielo, son el hielo interestelar. ¿Se acuerdan que yo les dije eso también sobre la cuestión exobiológica? Que adentro de esos meteoritos podía también llegar a venir, no vida, pero sí sustancias básicas para la vida. ¿Por qué? Porque pueden atravesar el espacio, pueden atravesar el vacío profundo del espacio y las temperaturas bajo cero, porque tienen un cierto nivel de protección, y además pueden también soportar el ingreso a la atmósfera, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su núcleo pueden traer las protegidas, y en su núcleo pueden llegar a traer esas moléculas orgánicas. Bien. Bueno, esto es una cosa bastante interesante, que es el espectro. Los astrónomos y los astrofísicos pueden ver los espectros. Es algo así como la huella digital de luz de las sustancias a años luz de distancia. Es decir, que si yo miro una estrella o un meteorito con un espectroscopio, que es lo que me muestra el espejo, me muestra, esa huella digital, yo puedo ver qué sustancias tiene ese meteorito que está a millones de años luz. Ahora bien, lo han hecho con algunos meteoritos de hielo también, y han encontrado nada menos que muchas de esas sustancias orgánicas que también habían visto Urey y Miller. Es decir, que eso mismo que hicieron ellos en la Tierra se pudo haber producido cientos de miles de millones de veces en todo el cosmos. Siguiente. Así que en los meteoritos, como les estaba mostrando, hay sustancias orgánicas, hay formas carbonáceas, hay formas de carbono, incluso algunas formas muy, muy particulares, y además hay aminoácidos, es decir, ladrillos de la vida. Siguiente. Otro tema interesante es el poquito tiempo. Esto sería toda la historia de la Tierra. Esto sería una especie de reloj esquemático de toda la historia de la Tierra, con la formación y el presente. Acá se extinguieron los dinosaurios, por ejemplo. ¿Cuán rápida es la formación de vida en un planeta? En este caso la Tierra, pero planetas similares pueden tener historias más o menos similares. Fíjense qué rápida que es la formación de la Tierra, la formación de la vida, nada menos que 500 millones de años. La Tierra tiene 4.500 millones de años, y se cree que solamente en 500 millones de años, que a nivel geológico es poquito, se formó la vida. Todo lo demás es tiempo con vida en la Tierra. Vida distinta, vida compleja, vida simple, pero vida en la Tierra. Así que es perfectamente factible que en otros planetas también pueda haberla, como habíamos dicho la vez pasada. ¿Y cómo sería la vida primitiva? Nosotros podemos tener un pantallazo a cómo puede llegar a haber sido la vida primitiva, con unos organismos que todavía tenemos en la Tierra, que son muy antiguos y muy primitivos, que se llaman extremófilos. Extremófilos, ¿por qué? ¿Qué viene esa palabra? Es extremo filo, es amante de lo extremo, ¿sí? Es bacterias, en este caso, en realidad son un reino aparte, es algo más primitivo que una bacteria, que viven en unos ambientes extremos. Y ahora les voy a ir contando en qué tipos de ambientes. Que había como una bacteria adentro de un hueco que habían hecho, que andaba dando vueltas adentro del hielo. Sí. Hay algunas que viven, y ahora se los voy a mostrar, que viven a kilómetros de profundidad, a temperaturas increíbles. Ahora les voy a contar. Y eso también es vida, y es en base a ADN. Es una posibilidad de cómo puede haber sido la primera vida, la vida más primitiva en la Tierra. ¿Sí? Y el nombre técnico, como les decía, es un reino aparte, se llaman arqueas. Arqueas viene de arqueo, de algo antiguo. Fíjense en algunos de los ambientes, bueno, ahí se las presento algunas, no son muy distintas en apariencia de bacterias comunes, pero realmente son bien distintas, porque viven en temperaturas muy altas o muy bajas, a pH, es decir, con acidez o alcalinidad extremas que no se bastaría ningún ser vivo, salvo ellas, salinidad, muy alta salinidad,
o incluso falta total de oxígeno. De hecho son anaerobias, no necesitan oxígeno. Sí. Exactamente, porque para estas bacterias el oxígeno es tóxico. Es decir, lo mismo que me pasaría a mí si me meten en una atmósfera de amoníaco, me moriría instantáneamente. A estas bacterias, cuando las saco así y las pongo en una atmósfera de oxígeno, se morirían inmediatamente. Ahora bien, ¿por qué les estoy mostrando esto? Porque todavía la atmósfera de la Tierra a esta altura no tenía oxígeno. El oxígeno todavía no se había formado y el oxígeno es un producto de la vida. Y ya les voy a ir contando de dónde vino. Vino de algún lado. Siguiente. Fíjense, por ejemplo, hay arqueas que viven en el desierto de Atacama, prácticamente en lugares privados de agua, con prácticamente nada de agua. Hay otras arqueas que viven en temperaturas de 60 o más grados bajo cero, cosa que ningún otro ser vivo podría soportar. Hay arqueas que viven a temperaturas de hasta 400 a 500 grados centígrados. Obviamente ningún ser vivo puede soportar semejantes temperaturas. Y no solo eso, junto con estas también viven algunas que soportan una acidez altísima o alcalinidades altísimas. Por ejemplo, pueden vivir prácticamente en contacto con ácido sulfúrico, que es un ácido que si yo lo vierto sobre muchas de las sustancias las carboniza o las quema. Así que imagínense esas condiciones, muchas de esas condiciones podrían bien ser las de la Tierra primitiva. Sí. Es una crueldad eso, las babosas. O a las babosas. Sí, las babosas son caracoles sin casa, son gasterópodos sin concha. Es una crueldad andarle tirando sal. A ver, ¿qué pasaría a vos si, por ejemplo, a vos que tenés piel, a diferencia de los caracoles, no húmeda, te tiran sal encima? ¿Qué te pasaría a vos? No, te quemarías, porque la sal te deshidrataría. Por ejemplo, el bacalao u otros peces que se hacen salados, ¿cómo se cocinan? Con sal. Vos pones el pescado, le pones sal encima y eso deshidrata y cocina. Eso te pasaría a vos si viene un gigante y te tira así sal encima como vos le haces a las babosas. Está muy bien. La momificación es exactamente, de hecho es momificación. Para hacer el charque también, dentro de la heladera. O el charque también, exactamente, con sal. Así que no está bueno andarle tirando sal a las babosas ni a los humanos. Podés retar. Y estos son algunos de esos ambientes tremendos donde pueden vivir, ¿sí? De temperaturas altas, bajas, acidez y muy alta temperatura, o por ejemplo alcalinidad en esos lagos salobres ¿Y si se metiera alguno de los caracoles en donde están esas bacterias que hay mucha salinidad? No duraría ni un un segundo. No. Se desintegraría al contacto. Claro que sí, porque son condiciones tremendamente duras. Bien. Pero hay unas ranas que aguantan temperaturas muy bajas, creo que hasta de 40 grados, que tienen glucosa adentro. Que cuando Todos tenemos se glucosa. congelan en el invierno. Puede ser que entren en estado de hibernación o de animación suspendida, pero eso ya son adaptaciones a ambientes no tan duros, ambientes muy duros, pero no ambientes extremos como esos. Ahí ya estamos hablando de un ambiente invivible. Ahora bien, sigamos viendo cómo puede haber sido la primera vida en la Tierra. De hecho, todavía hoy tenemos, hace más o menos 3.800 millones de años, había unos organismos, en realidad unas colonias de unos organismos bacteriales que se llaman estromatolitos. Estos estromatolitos, hay fósiles de estromatolitos de prácticamente esa antigüedad, y no solo los tenemos fósiles. Fíjense, por ejemplo, estos serían fósiles de estromatolitos, y estos son estromatolitos que todavía hoy viven en Australia. Hay lugares de la costa de Australia donde podemos ver ese ambiente hipersalobre
con estas colonias de estos estromatolitos. O sea que probablemente la vida primitiva al costado del mar, en mares someros, haya sido algo parecido a esto, nada menos que hace 3,8 billones de años. Siguiente. Supuestamente los dinosaurios se extinguieron, pero Cuando acá no estaban ni siquiera soñados los dinosaurios. Estamos hablando de los primeros dinosaurios. ¿Te acordás que en la charla de dinosaurios surgieron hace 230 y pico, 235 millones de años? Acá estoy hablando de 3.800 millones de años. O sea que imagínate que el tiempo inmenso que pasó en medio. por eso, pero dicen que ya no existen. Supuestamente ¿Cómo que no? ¿Qué dije yo en la charla de dinosaurios? Existen, los podés ver, los podés comer. Sí, pero los dinosaurios no voladores. Los dinosaurios no avianos sí se extinguieron. Los dinosaurios avianos, Pero sí, ¿qué mira. pasó con los acuáticos? Es una buena pregunta. Esa es una de las cosas que no responde la hipótesis de extinción por el meteorito. ¿Qué pasó con los acuáticos? No sabemos, se extinguieron. ¿Por qué? Supuestamente hay Además no había dinosaurios acuáticos, cosa que también dije en el chat. hay un tiburón, hay una variedad de tiburones que todavía existen, que supuestamente podrían llegar a ser de la época prehistórica. No, eso es un titular sensacionalista de National Geographic y los canales de pseudo documentales. Ahí lo viste, donde hablan de un tiburón fósil. No, un tiburón fósil no, es un tiburón muy antiguo, es un tiburón que primos de ellos están en el registro fósil, muy antiguos, pero ese tiburón no es fósil, ese tiburón es actual. O sea, no se descubrió ningún bicho fósil, sino es actual, es simplemente antiguo. Volviendo a los estromatolitos, fíjense, antes se los mostré vivos en Australia, ahora se los estoy mostrando fósiles de 3.800 millones de años en Groenlandia. Siguiente. Ahí hay algunas de las formas bacteriales más antiguas, fósiles también. Y esto sí que es interesante. Igual está muy discutido. Eso que se ve ahí, si ustedes se fijan, van a ver partículas, ¿sí? Partículas redondas o como cocos y otras bastante alargadas que parecen tener forma orgánica. Bueno, eso que se ve ahí es, como bien dice, es un meteorito marciano de 4,7 billones de años, prácticamente en la época de la formación de la Tierra, que impactó en la Antártida. Cuando los científicos se pusieron a analizarlo, encontraron estas formas que parecen orgánicas. Ahora la pregunta es, ¿son fósiles orgánicos? ¿Son fósiles o son simplemente sustancias inorgánicas que parecen orgánicas, que parecen fósiles? No se sabe, está muy discutido. Pero imagínense las posibilidades que plantea esto. Entonces, a través de eso podría llegar a ser que todavía existen los 4,7 billones de años. O sea, esto si estuvo vivo en su momento, tiene 4,7 billones de años, prácticamente la edad de formación de la Tierra. Está de todas maneras muy discutido. Todavía no se sabe si realmente son fósiles o no. Bien. Esto que ven acá son nuestras abuelas. Nuevamente, acá tenemos y podemos ver vivas algunas de las formas de vida más antiguas que se conocen, que son las cianobacterias. Las cianobacterias son las que nosotros comúnmente llamamos perdillo, ¿sí? Que se forma en la zanja o que se forma en una pecera mal iluminada. Bueno, esas son realmente seres, son las formas de filiación vegetal más antiguas que tenemos sobre la Tierra. Y las podemos ver, y incluso alguna gente las come también. Son muy nutritivas. 100. Hace 3.500 millones de años. Acá tienen fósiles de cianobacterias microscópicas de 3.500 millones de años. 100. ¿Cómo encuentro una sociedad microscópica? Si vos cortás una roca muy finita como si fuera con una máquina de cortar fiambre, la pones bajo el microscopio, vas a poder ver todo el contenido que tiene. Incluso también hay otras formas, que es disgregándolas con ácidos que disuelven la matriz, o sea, la roca, y quedan las partículas que vos también podés ver en el microscopio. Así que se puede.
Y esto, dijimos que hasta ahora seguíamos sin oxígeno, no tenemos oxígeno, pero sí ya teníamos cianobacterias, como el verdillo, que es el verdín, que es fotosintética. ¿Y qué es ser fotosintético? Ser fotosintético es tomar las cosas que yo tengo, en este caso en la atmósfera, dióxido de carbono y agua, a través de la luz solar y la clorofila, y poder generar azúcares, volvemos a los azúcares, y oxígeno. No había oxígeno en la atmósfera y los mares estaban plagados de cianobacterias. ¿De dónde viene el oxígeno? Hay que agradecérselo a las cianobacterias. Las cianobacterias nos hicieron la atmósfera, inicialmente nos hicieron la atmósfera como la tenemos hoy. Por eso podemos respirar nosotros. Siguiente. Y esta es una curiosidad también muy interesante, fíjense, yo les puse ahí los núcleos principales de dos moléculas muy conocidas para nosotros. Yo anteriormente les hablé de la clorofila, ¿sí? De la molécula que usan las plantas, los vegetales, para poder fotosintetizar, es decir, producir azúcares y oxígeno a partir de dióxido de carbono y agua. Ahora bien, La clorofila es lo que también le da el color a las cosas, ¿no? a las plantas verdes. Este es el núcleo principal de la molécula y fíjense que en el medio tiene un átomo de magnesio. Ahora, esto es el hemo, que es el componente principal de la hemoglobina. La hemoglobina es el pigmento sanguíneo que tenemos los vertebrados, que sirve para poder respirar, para poder transportar oxígeno. ¿Los ven parecidos? Son como glóbulos rojos. En el medio tiene hierro, ¿sí? Los animales, la hemoglobina, y allá magnesio. Esto lo que nos está mostrando es idéntico. Esta similitud extrema química, lo único que nos está mostrando es nuestra hermandad. No me quiero poner... Exactamente. Esto significa que en algún momento de la evolución, cuando nos separamos animales y plantas, usamos los mismos ladrillos. Evolucionamos en sentidos distintos, pero usamos los mismos ladrillos. Esto nos está demostrando químicamente la hermandad que tenemos animales y plantas. No me quiero poner filosófico ni místico, pero realmente somos hermanos evolutivamente. Nos separamos de las plantas, los animales, hace quizás 3.500 millones de años, hace mucho tiempo, pero nuestra base es la misma. Siguiente. Y esto es otra cosa interesantísima también. Fíjense, tenemos el sol en el medio aportando energía. Y las plantas, la ecuación de la fotosíntesis que yo les mostré anteriormente, que dióxido de carbono y agua, vía energía, nos da azúcares y oxígeno. Eso es lo que hacen las plantas. Nosotros los animales, ¿qué hacemos? Azúcares, comemos los azúcares, respiramos el oxígeno y damos dióxido de carbono y agua. ¿Qué le ven de interesante a una y a otra? ¿Qué le llama la atención? Exactamente. Ambas ecuaciones son inversas. ¿Y qué nos está mostrando esto? Nuevamente, hermandad y coevolución. Es decir, que animales y plantas, las plantas podrían vivir solas. Nosotros obviamente no. Esto está mostrando que animales y plantas coevolucionamos interdependientemente, dependiendo unos de otros. Hay una simbiosis. Es literalmente una simbiosis. Esta ecuación se llama fotosíntesis y esta ecuación se llama respiración. Otro indicio de hermandad. Hay un pez que se llama axolote y no es un pez. ¿Qué es? Es como un anfibio. Ahí me gusta más. Muy bien. Que supuestamente si le cortas una pata le vuelve a crecer dentro de unos cuantos meses. No sé exactamente el axolote, pero sí hay otros vertebrados que tienen esa propiedad. ¿Sí? La cola, por ejemplo. También tienen eso, de que si vos le cortas una rama, le crecen otras ramas. Sí, tienen más suerte que nosotros. Pero ¿por qué es que le vuelven a crecer? ¿Qué es lo que la sustancia
no tengo demasiada idea. Debe haber algún tipo de mecanismo hormonal que dispare la producción de células. El mecanismo exacto, no sé, eso habría que preguntárselo a un botánico. Siguiente. Ahora, es larga la historia, ¿no? Son 4.000 millones de años de historia. Ahora, ¿y las células eucariotas? Las células con núcleo, ¿cómo evolucionaron? Porque anteriormente les estaba mostrando todas células procariotas, como las de las bacterias que no tienen núcleo. ¿Cómo pueden haberse formado las células con núcleo, que son las que nos componen a nosotros y a las plantas y al resto de los organismos? Siguiente. ¿O sí? Bien, una de las teorías, que es la más interesante, es la endosimbionte. Es decir, que una célula sin núcleo se comió a otra célula con núcleo, quedó dentro y no la pudo fagocitar. Es decir, llegaron a un punto en que se hicieron amigas, por así decirlo, y empezaron a intercambiar sustancias entre ellas. Y la otra sería la membrana. Y empezaron a tener una simbiosis que dura felizmente para nosotros, porque nosotros somos eucariotas, más de 2.000 millones de años. Siguiente. Y la última gran invención, una de las últimas grandes invenciones evolutivas de la vida, que es el sexo. Ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver esto? No, tiene que ver y mucho. Porque hace 1.500 millones de años más o menos empieza a aparecer las primeras formas de reproducción sexual. Hasta antes de eso, la reproducción era simplemente por división y eso no creaba demasiada variabilidad y por lo tanto la evolución era más bien lenta. En la reproducción sexual, donde se mezclan los núcleos y se mezclan los genomas, tanto del padre como la madre, si una célula que podemos llamar padre y madre, si lo son, hay un intercambio y hay mayor variabilidad, lo cual acelera tremendamente la evolución. Siguiente. ¿Cuál sería el animal más primitivo de evolución sexual conocido? Probablemente sean fósiles y sean unicelulares también. No sabemos. Unicelular. Claro, porque el sexo se inventó primero a escala unicelular. Muchos cientos de millones de años después se inventó a escala pluricelular. Se siguió desarrollando a escala pluricelular. Pero en la intimidad, digamos, en el momento en que se unen los gametos, también son dos células. Los que se unan gametos ya es una etapa mucho más avanzada que solo dos células, porque ya pensar en gametos es pensar en un organismo que está emitiendo algo extra, mucho más avanzado. Ahí vamos. Ya casi lo termino y vamos con las preguntas. Más o menos hace 580 millones de años tenemos el primer registro de animales pluricelulares, lo que llamamos la fauna de Ediacara. Siguen. Bastante raro, por cierto, ¿no? Miren, esto es una maravilla china. Esto que se ve acá, hablando de gametos, es un embrión de un animal en pleno proceso, de un animal o de un vegetal o de un organismo, un embrión en pleno proceso de división celular. Esto es un fósil microscópico, obviamente, y tiene nada menos que 570 millones de años. Siguiente. Después tenemos fauna también pluricelular bastante más cercana, en la famosa explosión del Cámbrico, fauna de Burgess y unos animales rarísimos que lo vamos a ver en otra charla. Pero fíjense cómo los animales empiezan a explotar evolutivamente. Siguiente. Acá les presento a uno de nuestros ancestros. También tiene 530 millones de años y este animalito tan simpático y chiquitito así es uno de los cordados, ¿sí? Previo a los vertebrados. Sí, pero es una babosa muy especial porque tiene una cosa que se llama notocorda, que se ve acá, que va a originar la columna vertebral de todos los vertebrados y nos va a originar a nosotros.
Así que este sería nuestro ancestro no vertebrado, cordado más antiguo. Parece una babosa, pero es una babosa glorificada. Siguiente. Bueno, la vida se fue. Fíjense, por ejemplo, las plantas y los animales, más o menos estamos separados, ¿se acuerdan lo que les mostré de la clorofila? Desde hace unos 2.000 millones de años, o 2 billones de años. Y fíjense, por ejemplo, las arqueas o las bacterias, más o menos se originaron hace 3.000 millones de años. Fíjense la historia que les estoy contando. Siguiente. Bueno, esto es simplemente un árbol de la vida, un árbol generalizado. Siguiente. Siguiente. Ahí vamos, ya casi termino. Y ahora vamos con todas las preguntas, así que acordatelas. Yo les hablé de hermandad de la vida, ¿sí? De que todos tenemos un origen común, cercano o lejano. El genio que hizo posible poder entender que todos estamos interconectados es aquel hombre que es Charles Darwin. Él fue el primero en explicar los mecanismos por los cuales todos estamos interconectados y todos tenemos un ancestro común. Sigamos tirando del violín y llegaremos a un ancestro común allá por los mares precámbricos. Bueno, calentamiento global. Escucho mucho a los ambientalistas decir que está en peligro la vida. Eso se puede escuchar casi en cualquier documental que tenga algún tono ecologista. Se acaba la vida, está en peligro la vida, etcétera, etcétera. Yo lo que les digo es, no está en peligro la vida. Siguiente. Y les cuento por qué. ¿Está en peligro la vida? No. ¿El calentamiento global nos va a afectar? ¿Va a afectar la vida? No. ¿Va a afectar alguna vida? ¿A la vida en mayúscula? No. La vida tiene, como les mostré, una historia de casi 4.000 millones de años. Y miren que han pasado cosas en 4.000 millones de años. Así que un calentamiento global a la vida, no. Bien. Bueno, esto lo actualicé porque acá antes tenía Bush y allá lo tenía a Saddam Hussein. Pero bueno, a Hussein se supone que está muerto y ahora está Obama. Y aquel creo que también, pero no estoy seguro. Pero bueno, ahí podemos poner la cara que querramos, siempre va a haber alguno ya. Poco ese por poner uno. Hay problemas ecológicos, hay problemas... Nosotros estamos en medio de estas dos personas, de estas dos gentes que están jugando juegos bastante peligrosos. Ponen en peligro el medio ambiente, o por lo menos parte del medio ambiente, pero al que ponen en más peligro es a nuestra propia especie. No a la vida. La vida, por más que querramos y hagamos todo el esfuerzo, no podríamos destruirla. No tenemos el poder suficiente. Podemos hacer volar todas las armas nucleares y tampoco vamos a destruir la vida. Siguiente. Así que los que estamos en peligro no somos nosotros. Fíjense, nuestra propia evolución, más de 6 billones de seres humanos y el 70% o más en extrema pobreza e indigencia. ¿No es este un suicidio como especie? Y no lo digo desde el punto de vista ambientalista, lo digo desde el punto de vista humanista. Es decir, que los que estamos en peligro somos nosotros, no la vida, ¿verdad? Nuestra vida. Exactamente. Es un suicidio, a mi entender es un suicidio evolutivo. Así que la vida no está en peligro. Por lo menos no a mi entender. 4.000 millones de años de historia no pueden equivocarse. Siguiente. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado el cuento de 4.000 millones de años. Va a haber más. Ahora sí. Ahora todas las preguntas que quieras. Supuestamente ahora no hay que tener una relación sexual para tener un hijo. ¿Cómo? No necesariamente. Ah, sí. Se les implanta un huevo ocigoto. Sí. Vos estás hablando de la fecundación in vitro. Sí, ¿no? Podría perfectamente... Y ni siquiera el óvulo puede ser la mujer que sufrió bárbaro. Está bien, no está mal. Es que en realidad cuando hablan de la evolución humana, muchos científicos dicen evolución humana, el humano no evolucionó, desarrolló tecnología.
El sentido del humano sexual. A ver, eso es la charla, cuando venga la charla de evolución humana para junio, vamos a hablar de la tecnología, de realmente qué hablamos cuando hablamos de tecnología. ¿Y qué decimos cuando hablamos de la evolución? Tecnológico.